Volvimos anoche de la campaña en Salobreña. Hemos estado 10 días en este pueblo de Granada, al sur, cerca al lado de la costa mediterránea. Hemos estado predicando y con la meta de ver una nueva iglesia comenzada en este pueblo que no tiene iglesia, un pueblo importante de la costa española. Y la verdad es que fue precioso ver hace 2 días la primera reunión de esta nueva iglesia, donde personas que hace 10 días vivían lejos del Evangelio, pues tuvieron un encuentro con Jesús y decidieron comenzar a darle honra, a adorarle, bendecirle. Y fue algo muy bonito. La verdad es que mirando ese momento, ¿no? Me sentía muy feliz. Y doblemente feliz porque 2 canciones que se cantaron en ese primer culto de la iglesia de Salobreña fueron 2 canciones de Poncho. Tú que eres dueño del tiempo, una, y Manos manchadas. Y yo allí diciendo, qué bien, ¿no? Qué bonito, cuántas coincidencias, ¿no? Ha sido una campaña complicada. La verdad es que hemos tenido muchos incidentes, pero en cada incidente hemos visto cómo la mano de Dios se manifestaba, ¿no? Por ejemplo, teníamos todo programado para hacer un concierto solidario a favor de una ONG que se llama Granadaun, trabaja con niños con síndrome de Down y con sus familiares. Nos llamó el ayuntamiento que se cancelaba esta reunión, este concierto, porque tenían ellos otra actividad que iban a realizar el mismo día. Así que hablamos con ellos y bueno, era imposible que hiciéramos esa actividad el día programado. Así que empezamos primero un poco frustrados a ver qué era lo que el ayuntamiento había organizado, y había organizado un festival del orgullo. Y después de pensarlo un rato pensamos, bueno, ¿y por qué no hacer algo para dar testimonio del amor de Jesús también en este contexto? Así que hablamos con la responsable de Participación Ciudadana, la concejala, le dijimos si nos dejaría poner una mesa con agua para donar a la gente que en ese momento a lo largo de la noche tuviera sed. Nos dijo que sí, de modo que imprimimos una etiqueta en unas botellitas que ponía agua de vida eterna y preparamos todo para hacerlo, para darlo, y más o menos unas 3 horas antes nos dicen que no se puede montar la mesa, ¿no? Hablamos con otra concejala que nos había abierto puertas, total que al final, por la gracia de Dios, pusimos la mesa. Curiosamente, esa noche se rompió las fuentes que tenían de agua, así que todo el mundo venía a nuestra mesa a buscar agua. Y dentro de la etiqueta había un código QR para que la gente que quisiera saber sobre ese agua de vida eterna, de dónde viene, ¿no? Pues podía escuchar, ¿no? De dónde venía, de Jesús, ¿no? Y al final, pues hubo muy buenas oportunidades de dar testimonio de Jesús. Tampoco íbamos en un plan, vamos a decir, muy agresivo, pero sí como ser luz en medio de un ambiente que muchas veces es bastante oscuro, ¿no? Y muchas personas nos lo agradecieron, y fue una manera en la cual algo que inicialmente había sido pues una negativa, no podéis hacer nada, Dios lo convirtió en algo que sí podíamos hacer, ¿no? Nos adaptamos y vimos cómo el Señor obraba, ¿no? Y así ha pasado casi cada día. Ha habido incidentes donde el enemigo intentaba frenarnos y nos frenaba, pero luego buscábamos la guía del Señor y hemos conseguido salir adelante. Y bueno, ahí por la gracia de Dios hay una nueva iglesia. Yo agradezco vuestras oraciones, seguir orando, porque las iglesias que comienzan pequeñitas son muy frágiles y están sometidas a una gran prueba, ¿no? Y necesitan también que sigamos orando por ellos. Así que gracias a los que habéis orado, gracias a los que habéis preguntado, y seguir orando por Salobreña. En Decisión tenemos un ministerio de evangelización en colaboración con la asociación Billy Graham. Se llama enbuscadejesús.net, pazcondios.net también. Y tanto Jane como yo servimos en este ministerio como guías online. Lo que hacemos es atender a la gente que entra para buscar alguna necesidad, tienen necesidad de oración, tienen preguntas, e intentamos ayudarles para que lleguen a conocer a Cristo o para que puedan crecer en su fe. Y hace unos días entró una mujer en mi chat y lo que ella escribió expresaba mucho resentimiento con Dios. Decía que había dejado de creer en Dios
y que estaba enfadada con Dios porque su nieta había nacido con una enfermedad cardíaca. Para atenderla, tuvieron que mudarse de un pueblecito de México a la capital, tuvieron que vender su coche y tuvieron que estar varios meses sufriendo mucho porque la niña pues no evolucionaba bien. Al final tuvieron que operarla a corazón abierto y en la operación el bebé falleció. Y lo que esta mujer decía, ¿cómo Dios pudo permitir algo así? ¿Acaso Dios no ha prometido que todo lo que pidamos en oración creyendo no lo va a dar, lo vamos a recibir? ¿No dice la Biblia, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta? Él dijo y no hará, Él habló y no ejecutará. ¿Dónde estaba Dios? Dios no ha cumplido su promesa, decía esta mujer. Yo he orado con fe y Dios no ha respondido. De modo que Dios no merece mi confianza. He dejado de creer. Yo intenté ayudar a aquella mujer, oré por ella, le di algunos versículos para que pudiera entender, le animé a identificarse con muchos salmos que encontramos en la Biblia, donde hay un dolor en el corazón también por el silencio de Dios, porque vemos que las cosas no salen como nosotros nos gustaría ver, pero realmente no conseguí que ella cambiara su actitud. No conseguí que ella reconociera que Dios no fue el culpable ni el responsable de la muerte de su nieta. No lo conseguí. Y últimamente me he encontrado con muchas personas que tienen la idea de que cuando decidimos creer en Jesús y seguirle, a partir de ese momento todo nos va a salir bien. Incluso hay una canción que lo dice, todo va a estar bien. Tiene 124 millones de reproducciones en YouTube. Dice la canción, hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be all right. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está, todo va a estar bien. Y el primer comentario que leí cuando me acerqué a esa canción en YouTube decía, tuve cáncer y el Señor me regaló esta canción hermosa. Cuando el diagnóstico no era favorable, yo decía, todo va a estar bien. El Señor me sanó del cáncer porque para Él nada es imposible. Mucha fe para esa persona que está pasando por momentos difíciles. Yo soy músico, tengo grabado 2 casetes, allá arriba no sabéis lo que es, los jóvenes, pero es una cosa que había entonces que la metías en una máquina, le dabas un botón y sonaba. A mí no me gusta criticar canciones, porque entiendo que la poesía es poesía y expresa momentos del alma, expresiones del corazón, no pretenden ser afirmaciones teológicas, de modo que realmente yo puedo identificarme y gozarme con esta canción. Yo incluso podría cantar esta canción y otras muchas canciones parecidas, pero a la vez es posible que mientras canto alguna de estas canciones, alguna lágrima brote de mis ojos, porque reconozco la fidelidad de Dios en medio de nuestras angustias, pero también soy consciente del misterio de Dios. Y el problema está en olvidar toda la enseñanza de la palabra de Dios acerca de esta realidad. El problema está en interpretar la palabra de Dios de una manera incompleta. ¿Dónde dijo Jesús? Todo va a salir bien cuando le sigamos. Bueno, tal vez no lo dijo así, pero es verdad que Jesús dijo, yo he venido para que tengáis vida y que tengáis una vida superabundante, dice ahí el texto, una vida superabundante, Juan 10:10. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es esa vida? ¿Qué significa superabundante para Jesús? El apóstol Pablo dijo, a los que a Dios aman todas las cosas ayudan a bien, Romanos 8:28. ¿Qué significa para Pablo ayudan a bien? ¿Qué es el bien para Pablo? Jesús también dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué nos hace libres Jesús? Para muchos, esa libertad
es libertad de enfermedades, libertad de tragedias, libertad de aflicciones, libertad de problemas, libertad de la pobreza, libertad de las deudas, libertad de las traiciones y los engaños, libertad de las crisis económicas, libertad de la tristeza, libertad de la persecución, libertad de burlas, libertad de maltratos, etcétera, etcétera, etcétera. Una lista interminable. ¿De qué nos hace libres Cristo? ¿Qué estaba diciendo Jesús cuando dijo la verdad os hará libres? Y es muy importante que respondamos a estas preguntas bien para que nos hagamos expectativas correctas de la libertad de Cristo. Si respondemos mal a esta pregunta, es decir, si respondemos sin un fundamento bíblico, nos vamos a crear expectativas incorrectas con las promesas de Dios. Y terminaremos colocando a Dios en el banquillo de los acusados. Terminaremos juzgándole, condenándole por mentiroso, por injusto, por indiferente, por cínico, por malvado. Y qué triste que algo así suceda y suceda tantas veces. El Dios que hace salir el sol cada mañana sobre justos e injustos termina despreciado, deshonrado por nuestras falsas expectativas. Y a mí me gustaría con esta predicación pues enseñar acerca de precisamente esa pregunta, ¿de qué nos libera Cristo? Y no es la primera vez que escuchamos mensajes parecidos, pero sinceramente veo una presión alrededor en todo nuestro mundo evangélico sobre este tema que el Señor puso en mi corazón, que lo compartiera, ¿no? Y hemos leído Juan capítulo 8, versículos 31 a 59, donde Jesús lo deja muy claro, ¿no? El Evangelio de Juan fue escrito para demostrar que Jesús es Dios encarnado, para que creamos y para que así podamos disfrutar de la vida eterna, la vida que Él nos ofrece. De modo que cada capítulo del Evangelio de Juan apunta en la misma dirección, demostrar que Jesús es el Hijo de Dios, que merece la pena confiar en Él, que merece la pena creerle. El capítulo 8 encontramos a Jesús que está enseñando en el templo de Jerusalén, y dice que hay allí unos judíos, los menciona como judíos, que están hablando con él, están debatiendo con él. Y Juan no identifica exactamente quiénes son esos judíos, pero creo que nos da dos pistas para que nos hagamos una idea realmente de quiénes son. La primera pista es que eran personas que se sentían orgullosas de su fe, decían: nosotros tenemos a un Dios que es nuestro Padre, Dios es nuestro Padre, como hemos visto en el versículo 41. Y la segunda pista es que buscaban matar a Jesús. Esas personas buscaban matar a Jesús. De modo que todo este debate tiene una motivación, encontrar una causa, una palabra, una afirmación de Jesús que pudiera sustentar sus intenciones de matar a Jesús. Así que con estas dos pistas yo creo que más o menos ya todos sabemos quiénes podían ser aquellas personas. Fácilmente eran los fariseos. La gente más religiosa, más estricta en el cumplimiento de la ley, los que la sociedad judía tenían como referentes, los líderes de la religión oficial. Y es importante que tengamos en cuenta quiénes podían ser estas personas, porque las acusaciones de Jesús adquieren una dimensión inmensa si tenemos en mente a quién se las está dirigiendo. No eran ladrones, no eran adúlteros, no eran maltratadores, no eran los soldados romanos déspotas, no eran políticos corruptos, no eran fanáticos violentos, eran la gente buena, los referentes de la sociedad judía. Y Jesús les acusa, como hemos visto, y les dice: hijos de Satanás. Versículo 44, hijos de Satanás. En este pasaje hay tres preguntas que se plantean y que a mí me gustaría responder. La primera pregunta es: ¿de qué nos libera Cristo? Que ya hemos hablado un poco de esta introducción. ¿De qué nos libera Cristo? La segunda es: ¿para qué nos libera Cristo? Y la tercera es: ¿cómo nos libera Cristo? Y vamos a intentar desarrollarlo y que podamos así aprender de este texto. Si queréis tener la Biblia abierta, prácticamente todas mis referencias van a estar ahí en el capítulo 8 de Juan. Versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? La respuesta está inmediatamente después. En el versículo 34 dice: libres del pecado. El que comete pecado es esclavo del pecado, afirma Jesús. Jesús está pensando y está hablando del pecado, por lo tanto podríamos
completar la frase, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres del pecado. Podríamos hacerlo fácilmente. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres del pecado. De eso estaba hablando Jesús. Así que cuando oigamos aplicar esta frase en cualquier otro contexto, espero que recordemos de qué estaba hablando Jesús. Porque Jesús estaba hablando del pecado. Y eso es bueno que lo tengamos en mente. Puede que alguien pensara, bueno, pues vaya libertad más débil, si solo nos libera del pecado es una libertad muy pobre, muy insuficiente, sin valor, porque realmente en nuestro mundo tenemos problemas mucho más grandes que el pecado. Hay situaciones mucho más graves que simplemente un pecadillo. Bueno, vamos a ver. Cuando Jesús describe cómo es el pecado, veremos si esa liberación tiene valor o no tiene valor. Porque Jesús identifica al pecado como la raíz del deseo de matarle, que sentían aquellas buenas personas, ¿no? Eran buenas personas, pero tenían sus cosillas, ¿no? Querían matar a Jesús. Dice el versículo 37 y 40, procuráis matarme. Pero pecado es también la causa que provoca ese deseo. Dice Jesús, procuráis matarme porque, y ahí está la causa, mis palabras no hayan cabida en vosotros. Curiosa la causa. Procuráis matarme porque mis palabras no hayan cabida en vosotros. El diagnóstico de Jesús es claro. El deseo de hacer daño a otra persona nace del rechazo de las palabras de Jesús. Fijaros el versículo 47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero vosotros no las escucháis porque no sois de Dios. De modo que el deseo de matar a Jesús nace de ese rechazo a Dios. Pero Jesús profundiza aún más. Tanto el deseo de matar como el rechazo a Dios está impulsado por una esclavitud espiritual. Dice el versículo 44, vuestro padre es el diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre. Esos deseos son el homicidio y la mentira. Así lo diagnostica Jesús, ¿no? El pecado para Jesús no solo es el acto malo cuando rompemos alguno de los 10 mandamientos, el pecado nace de los deseos desordenados, maliciosos, perversos que acariciamos y que alimentamos con nuestra imaginación. El pecado es la desobediencia, la dependencia de Satanás que contamina toda nuestra existencia humana. Y el punto de partida de toda esa maldad es el rechazo de Dios, no dar a Dios la honra que se merece. Y Jesús está dirigiendo esta palabra, de nuevo recordarlo, a los religiosos de su tiempo. Pero en verdad yo creo que todos nosotros podemos identificarnos con esta fotografía, porque todos sabemos que hemos quebrantado en algún momento los mandamientos. Seguro que hay aquí algunos que se sienten que han quebrantado no solo una vez, cientos de veces los mandamientos. De modo que todos hemos acariciado pensamientos, deseos desordenados y maliciosos. Todos nos hemos dejado llevar, como decía el apóstol Pablo, otro fariseo, el espíritu que opera en el mundo gobernado por el príncipe de las tinieblas, en Efesios 2:2. Todos hemos rechazado a Dios muchas veces y no le hemos dado a Dios la honra que se merece. Es decir, que todos somos pecadores. Por lo tanto, todos merecemos pagar las consecuencias de nuestro pecado, porque el pecado siempre tiene consecuencias. De hecho, piensa por un momento. Piensa en los momentos más tristes, más amargos que has vivido. Los momentos más angustiosos en tu vida. Yo te aseguro que en la inmensa mayoría de los casos, el origen de esas experiencias terribles fue el pecado. Piensa en las grandes tragedias que hay en nuestro mundo. Las guerras nacen de la avaricia, del odio al que es diferente, al que no piensa como yo. La corrupción política se alimenta de la mentira y del engaño. El hambre en el mundo no se ha terminado por el egoísmo humano. Hoy en día en Occidente se gasta tanto dinero en comida para mascotas como el que haría falta para solucionar las necesidades del hambre en el mundo. Y la lista es inmensa. Si empezamos a mirar, nos daremos cuenta que todos esos grandes desastres que hay en nuestro mundo, la inmensa mayoría, tiene su origen en el pecado.
Pero creo que tenemos que ir un poco más profundo también, porque esas son algunas de las consecuencias externas del pecado, tal vez las que son más evidentes para nosotros, pero la consecuencia del pecado más grave es la ruptura de nuestra relación con Dios. El pecado rompió nuestra relación con Dios. Y digo que es la más grave de las consecuencias porque es la fuente de todas las demás. Es también la que provoca nuestra dependencia de Satanás. El ser humano fue creado para vivir en armonía con Dios, en conexión con el Creador. El pecado rompió esa armonía y nos desconecta de Dios. De hecho, si no lo evitamos, viviremos toda la eternidad desconectados de Dios, lejos de Dios, en el reino de la oscuridad, sufriendo las consecuencias del pecado sin freno alguno. Así que cuando Jesús dijo que nos haría libres del pecado, realmente Jesús estaba hablando de la madre de todas las libertades, la libertad real, la única que puede traer esperanza a nuestra tierra, porque es una libertad integral, una libertad completa, una libertad holística. Es libertad del espíritu, libertad de la mente, libertad del alma, libertad del cuerpo, libertad que nos conecta con Dios, que trae armonía a nuestra relación con Dios y con el prójimo, libertad que transforma el corazón, que transforma las relaciones, libertad que nos crea una nueva sociedad, transforma nuestro mundo. Es, como digo, la madre de todas las libertades. Y aquí es donde nos hacemos la pregunta, ¿para qué nos libera Cristo? Y tenemos que volver al texto, en el versículo 36, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. ¿Para qué? ¿Para qué nos libera Jesús? Primero, me gustaría decir que para que alguien nos libere de la esclavitud de Satanás, tiene que ser más poderoso que Satanás. Jesús es el único que puede liberarnos de esa esclavitud, de esa servidumbre. Jesús, el Hijo de Dios, Jesús, el Dios Todopoderoso, Jesús, el Alfa y el Omega, Jesús, el principio y el fin. Jesús es el único que puede liberarnos de la esclavitud del pecado y restaurar nuestra relación con Dios. Y de hecho Jesús vino a la tierra, lo ha dicho Él en muchas ocasiones, precisamente para eso, para liberarnos de esa esclavitud. Y cuando nos libera, lo hace en primer lugar para amarle. Versículo 42. Si vuestro Padre fuera Dios, me amaríais. Jesús nos libera para amar a Dios, para amar a Jesús. Porque el amor es la fuente de todo, el amor de Dios es la fuente de todo amor auténtico. Mientras que el pecado destruye, mientras que el pecado lo que hace es derribar todo lo bueno que hay en nuestro mundo, el amor de Dios lo construye y lo mejora. Dios además nos da la energía, la capacidad de amar cuando somos liberados de la esclavitud del pecado. Dios nos da la capacidad de amar incluso a nuestros enemigos. De hecho, una vez que somos liberados, Dios envía su Espíritu a nuestra vida, que es el que produce el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio, como dice Gálatas 5:22. Ese es el fruto del Espíritu en nuestra vida que comienza a fluir a partir que somos liberados de la esclavitud del pecado. Jesús, en segundo lugar, nos libera para escuchar la voz de Dios. Fijaros en el versículo 47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, es decir, escucha la palabra de Dios, pone su atención, es su deleite escuchar la voz de Dios. Y si miramos en los salmos nos damos cuenta de que hay muchos salmistas que expresan la belleza de escuchar la voz de Dios. El Salmo 119, por ejemplo, versículo 103, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Así se expresa el salmista, ¿no? Este deleite en escuchar la voz de Dios, porque el escuchar la voz de Dios al final es el alimento del alma que fortalece al espíritu, porque la palabra de Dios, la palabra dice, es fuente de vida, fuente de eficacia, más cortante que espada de doble filo,
penetra hasta dividir lo que el ser humano tiene de más íntimo, hasta llegar a lo más profundo de su ser, poniendo al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones, nos dice Hebreos 4:12. Jesús está dando a entender realmente algo revolucionario en su tiempo. La libertad que Él da es una libertad que habilita al ser humano a una comunicación directa y personal con Dios. Ya no hacen falta ritos, no hacen falta sacrificios religiosos, ya no hace falta ir al templo ni pasar por los intermediarios para comunicar con Dios. Tal vez esta fue la razón por la que querían matarle a aquellos que habían hecho un negocio de la religión. Pero qué precioso es lo que Dios nos ofrece, una nueva relación con Dios donde podemos escuchar la voz de Dios y deleitarnos en la voz de Dios. Y realmente os digo, hermanos, cuando escuchamos la voz de Dios, hay algo que se produce en nuestro corazón, que nos transforma, nos regenera, nos fortalece, nos da una nueva visión, una nueva perspectiva de todas las cosas, ¿no? No hay nada tan bonito en esta vida como escuchar la voz de Dios. Decía una canción, quiero escuchar tu voz. Y dice que cuando escucha la voz de Dios, en ese momento probablemente se ponga a llorar, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado en ese momento y es algo que realmente siempre deseamos. Tercera pregunta que nos planteábamos, ¿cómo nos libera Cristo? Está ahí también, versículo 31, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y ahí ya viene la frase, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí hay dos condiciones de Jesús para que podamos disfrutar de la libertad que Él nos ofrece. La primera condición es conocer la verdad. La segunda condición es permanecer en la verdad. Son las dos condiciones que vemos en este texto. En primer lugar, conocer la verdad. Realmente la verdad, conocer la verdad, ¿qué es la verdad? Es uno de los grandes temas, de los grandes enigmas de la historia de la humanidad. De hecho, esta fue la pregunta que le hizo Poncio Pilato a Jesús en Juan 18:38. ¿Qué es la verdad? Para nuestra sociedad, la verdad está de rebajas en el Corte Inglés. Todo el mundo tiene su propia verdad. Todas las verdades valen lo mismo. Es más, vivimos en la era de la posverdad, donde los hechos objetivos tienen menos influencia en la formación de la opinión pública que las apelaciones a las emociones y las creencias personales. Verdad es lo que siento. Verdad no son los datos, no son los hechos, no son las evidencias. Mi verdad es la verdad. Así es como piensa nuestra sociedad. Y frente a esas ideas aparece Jesús y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús nos obliga a elegir. Realmente en esta vida, todo lo que creemos, lo decidimos. Ya sea que decidamos por las emociones, ya sea que decidamos por las evidencias, nuestra confianza siempre es una decisión, siempre es una elección. Aquellos que eligen poner su confianza en las palabras de Jesús, lo que dice el texto es que son liberados de la esclavitud del pecado. Y es así de fácil. No hace falta nada más. Solo confiar que Jesús dice la verdad y es la única verdad. Conoceremos la verdad en Jesús. Y cuando creemos en sus palabras y decidimos confiar en Él, Él nos hace libres. De modo que primero confiando en Él, creyendo que Él es la verdad, y en segundo lugar dice, permaneciendo en su palabra. Y es muy importante que tengamos esto en cuenta. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis libres. Permanecer es perseverar, es mantener, quedarse en un sitio, arraigarse en un sitio, practicar lo que Jesús enseñó. De modo que la libertad, por lo tanto, tiene un principio, pero no es solamente un momento, es también un proceso. Tiene un inicio, un punto de partida, cuando creemos en Jesús, pero se mantiene a la medida en que practicamos las palabras de Jesús. ¿Por qué hay tantos cristianos que son esclavos de la codicia, de la pornografía, de la envidia, del rencor y muchos otros pecados? Porque no practican la palabra de Dios. La libertad de Dios
no es una etiqueta para ponerse aquí en el pecho, en el perfil de Instagram, no es una situación solamente puntual, es una realidad diaria, una batalla diaria que consiste en deleitarse en la voz de Dios, en amar a Dios y en practicar las enseñanzas de Jesús. Es cierto que hay una dimensión eterna de la libertad que Jesús nos da. Cuando creemos en Jesús, somos liberados de la condenación eterna. Somos liberados de las consecuencias eternas del pecado. Eso es un regalo que Dios nos da. Él nos perdona, nos adopta como hijos, nos hace herederos, nos hace ciudadanos de su reino. Pero hay una dimensión de la libertad que es una dimensión presente. El pecado sigue tentándonos, sigue seduciéndonos. Satanás sigue como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Y depende de cada creyente defenderse y ejercitar las armas del Espíritu que son poderosas para la destrucción de fortalezas, 2 de Corintios 10:4. A veces caemos, a veces pecamos. El creyente que diga que no peca, miente. No lo digo yo, lo dice el apóstol Juan, 1 de Juan 1:8. Pero el creyente sabe que está pecando, reconoce su pecado, confiesa su pecado y no practica el pecado, también 1 de Juan 3:8. En eso consiste la liberación de Jesús. El creyente ya no está bajo el poder del pecado, ya no está bajo la dependencia del pecado. Ahora está bajo la dependencia del Espíritu Santo y puede vencer el pecado. De hecho, lo vence más que cae en él. A veces he oído decir que los creyentes y los no creyentes somos iguales porque todos pecamos. A mí me gustaría aquí hacer una puntualización. Perdonadme que yo no estoy completamente de acuerdo con esa frase. Es cierto que todos pecamos, pero la gran diferencia es que el creyente no practica el pecado. El creyente no practica el pecado. Y si uno se llama a sí mismo creyente y está practicando el pecado, lo que dice la palabra de Dios es muy clara y rotunda cuando afirma: el que practica el pecado es del diablo, dice el apóstol Juan, 1 de Juan 3:8. De modo que la libertad en Cristo es una libertad viva, que se mantiene a la medida que practicamos las enseñanzas de Jesús. Tiene un principio con consecuencias eternas, pero en el día a día tú tienes que mantener y vivir de una forma práctica las enseñanzas de Jesús. Y hay otro momento de esta libertad, que es una libertad final. Hemos cantado esta mañana de él. Llegará un momento que Cristo vendrá y todas estas tentaciones, todas estas miserias, todas estas batallas terminarán. Y será una victoria completa y absoluta y podremos disfrutar de esa libertad por toda la eternidad con Jesús. ¿Amén? Amén. Eso es así, de modo una libertad que tiene un principio, una libertad que se mantiene en el día a día por medio de nuestra obediencia a la palabra y una libertad que tiene un final glorioso cuando Cristo venga. Terminamos. Comencé haciendo la pregunta: ¿de qué nos libera Jesús? Se resume en una palabra: pecado. Jesús nos libera del pecado. Jesús nos libera del pecado y de sus consecuencias eternas, y eso es definitivo. La libertad de Cristo es definitiva sobre nuestra enemistad con Dios y sobre el juicio de Dios. Él nos libra de la condena eterna que merecemos. Además, Jesús nos libera de la esclavitud del pecado y por lo tanto en el presente podemos disfrutar de una vida plena, en armonía con Dios, con gozo en nuestro corazón, con amor, con paz, paciencia, bondad, dominio propio es otro de los frutos del Espíritu. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros y eso nos libra de multitud de calamidades y de maldades. Esa liberación trae una calidad de vida espectacular a la vida de la persona, de cualquier persona que decida seguir a Jesús. Pero hay consecuencias presentes del pecado que Jesús no nos libera. Si yo he sido un adicto al tabaco, Jesús normalmente no me va a limpiar los pulmones cuando confío en Él. Si me salto un semáforo y me pilla la policía, Jesús normalmente no paga la multa. Si aquí ha habido alguien que Jesús le haya pagado la multa, luego hablamos cómo lo conseguiste y yo te sigo en ese sentido, ¿no? Hay muchas consecuencias del pecado que tendremos que padecer hasta que Cristo venga. La buena noticia
es que Jesús va a estar a nuestro lado, luchando con nosotros, llorando con nosotros, fortaleciendo nuestro corazón en medio incluso de esas tristes consecuencias de nuestros pecados y nuestros errores. Entonces, sigue Jesús haciendo sanidades y milagros. Esto es para otra predicación que va a hacer Emanuel un día de estos. ¿Sigue Jesús haciendo sanidades y milagros? Pues claro que sí, pues claro que sí. Él no prometió que nos iba a librar de toda enfermedad y tragedia, Él no prometió eso, pero sigue haciendo milagros. Es más, yo creo que no somos conscientes de cuántas enfermedades y tragedias el Señor nos ha librado sin que nosotros nos demos ni cuenta. Entonces, ¿por qué no sanó aquel bebé de la historia que os conté al principio? ¿Por qué no sanó aquel bebé? Cuenta el Evangelio que Jesús fue al estanque de Betesda. Allí había una multitud de enfermos. Lo podéis leer en Juan capítulo 5. Una multitud, dice la palabra, multitud de enfermos. Pero Jesús solo sanó a uno, a un enfermo, un paralítico. ¿Por qué no sanó a todos? ¿Alguien lo sabe? ¿Alguien sabe por qué Jesús no sanó a todos? Eso forma parte del misterio de Dios. Forma parte de la soberanía de Dios. Cada sanidad, cada milagro es un regalo de Dios que nosotros no podemos controlar. De modo que cuando Dios nos da esos regalos, esos milagros especiales que tanto pedimos, que tanto deseamos, debemos recordar que Dios sí nos ha dado muchos otros milagros. Si Dios no nos da el milagro concreto que estamos pidiendo, Él sí que nos está dando muchos otros milagros. Y por lo tanto, reconocer y honrar a un Dios bueno, un Dios grande y un Dios poderoso. Dios sigue siendo bueno y merece nuestra gratitud, merece nuestra adoración, merece nuestra reverencia, incluso cuando no entendemos por qué Él no hace un milagro que a nuestro entendimiento y en nuestro corazón sería algo maravilloso que sucediera. Pero está en la mano y en la soberanía de Dios. Vamos a terminar con una oración. Gracias, Padre, que tú nos has liberado del pecado y de sus consecuencias. Gracias que nos has dado una esperanza viva. Gracias que tú, Señor, nos has liberado del poder de la esclavitud del pecado y del poder de la esclavitud de Satanás. Gracias que podemos vivir en una vida nueva, donde tu amor, tu alegría, tu paciencia, tu humildad, tu mansedumbre, tu dominio propio se hace realidad en el día a día frente a tantas situaciones. Gracias que tú haces milagros a nuestro alrededor, algunos de ellos ni lo sabemos, pero algún día, Señor, lo veremos. Veremos con claridad, Señor. Gracias que tú eres un Dios bueno, Señor. Y gracias que en medio de estos misterios, donde tantas veces no entendemos lo que está pasando, tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo fiel, tú sigues siendo el Señor Todopoderoso. Señor, queremos honrarte, queremos reverenciarte, queremos andar en confianza, porque tú siempre estás a nuestro lado. Y te bendecimos y te honramos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.